Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webcast Latinoamérica. En el día de hoy estamos culminando la semana de la nube virtual Microsoft con diversos eventos webcast para las audiencias IT Pro, que en este caso somos nosotros, y para los developers, que en las audiencias MSDN. Sí, como lo estaba comentando Andrés. Vamos hoy a iniciar esta presentación, estos 60 minutos. Vamos a mostrar un poco de BDI Microsoft, ¿sí? Microsoft que nos ofrece en BDI pues a la audiencia que esté participando en este webcast. Mi nombre es Daniel Vargas, mis datos están en pantalla. Cualquier cosa estoy para servirles, cualquier retroalimentación es bienvenida y pues nada, antes de continuar me gustaría exponer dos premisas. La primera, esta presentación, mi objetivo y mi ilustración es exponerles desde el punto de vista de Microsoft qué nos ofrece y cómo podemos aprovechar los servicios de BDI que están a nuestra disposición. Y la segunda, bueno, esto es una presentación TechNet que ha sido localizada, o sea, traducida para la audiencia. Voy a hacer énfasis en las ideas principales de estas diapositivas. Me hubiera encantado mostrar una demostración en este webcast, pero por el motivo que yo les comenté antes de la grabación, de iniciar la grabación, la tendremos en una muy pronta próxima oportunidad, ¿sí? Bien, nada, pues simplemente arranquemos porque pues, la agenda es apretada. Ok. Ya las personas han asistido a diversas sesiones, de las cuales hoy nos encontramos ya culminando esta semana de la nube, como nos dice Andrés, y ya diversos speakers de Microsoft TechNet que estamos participando en esta semana, están estos temas. Voy a tocar el tema de BDI, el cual vamos a entender la arquitectura de BDI, comprender sus opciones, planificación y los objetivos es aprender por qué BDI es importante y cómo se puede implementar, comprender los pros y los contras, ¿sí? Y presentar el argumento a favor del enfoque de BDI que deberíamos implementar con base al escenario indicado. Bien, entonces vamos a hablar a nivel general de BDI. Entonces, ¿qué es BDI? BDI es un desglose o una desestructuración de los componentes de un equipo común y corriente. Esto es lo que conocemos como un sistema operativo Windows. La idea es que la gráfica que ustedes ven abajo, ¿sí? Hardware, sistema operativo, aplicaciones y data, estas todas conjuntas en un equipo tradicional. La idea es mover las anteriores que yo les estaba mencionando al centro de cómputo y accederlas mediante escritorio remoto. Esto en pocas palabras, ¿qué nos conlleva? Nos conlleva a tener todo centralizado, ofreciendo un mejor servicio, ¿sí? A nuestros usuarios, garantizando una mayor seguridad, flexibilidad y portabilidad de los componentes del sistema operativo, aplicaciones y datos, y nos permite lo que es la granularidad. Esto en resumidas cuentas, pero vamos a explicarlo en el transcurso de la presentación para comprenderlo poco a poco. Muchos conocemos el tema de BDI, pero aunque hay que tener muy en claro que BDI solamente es una estrategia o es una de entre muchas herramientas para hacer lo que es la virtualización de escritorio. Entonces, cuando pensamos en visualización de escritorio es igual a BDI, no necesariamente queremos traducir en ello. Tampoco BDI nos va a permitir ahorrar dinero de manera inmediata, ¿sí?
Más adelante vamos a tratar un poquitico ese tema, pero hay que aclarar que para ello requerimos una inversión. Hay que expresar las cosas como son, ¿sí? Pero ese ahorro se va a ver reflejado ya después que esté en la plataforma en producción, se puede ver traducido en retornos de inversión. Todo el mundo se va a beneficiar de BDI. Hay que aclarar que esto requiere una evaluación y un análisis. Vamos a hablar de ello. BDI es el futuro del escritorio. Aún no podemos asegurar este concepto. Este concepto hasta ahora estamos haciendo transición hoy por hoy a muchas cosas, a muchas más tecnologías, pero hay que esperar que, pues, como todo, tenga un proceso de maduración, ¿sí? Y únicamente, digamos, los fabricantes que existen en el mercado no ofrecen este tipo de tecnologías. También hay otros fabricantes, en este caso Microsoft, que nos está ofreciendo su propuesta de Virtual Desktop Infrastructure. Los beneficios de BDI nos ofrece 4 pilares: administración centralizada, acceso desde cualquier parte, en cualquier dispositivo. Bueno, en cualquier dispositivo esa es la meta que se quiera, que se desea lograr, y seguridad y cumplimiento normativo y mayor continuidad del negocio. Una administración centralizada nos va a ofrecer trasladar toda la administración de nuestros escritorios físicos como virtuales a una única consola, y la administración del ciclo de vida de escritorio va a ser por lo consiguiente centralizada. Damos en cuenta que estamos pasando de un escenario descentralizado, que es típico, a que cada equipo va a tener sus aplicaciones, su escritorio único, sobre todo la información que va a estar, la información y perfiles de usuarios que van a estar descentralizados. Todo esto va a pasar de forma centralizada. Hay diferentes estrategias y tecnologías que ya vamos a hablar más adelante de ello. Cuanto al acceso desde cualquier parte, cualquier dispositivo conectado, es poder que el usuario pueda acceder a su escritorio independientemente de su equipo. Esto que nos da a entender, nos da la flexibilidad de que, un caso práctico, pero mi gracia, si se nos daña nuestro equipo, por ejemplo, el disco duro, ¿sí? Y yo tengo mi información, y no tengo un respaldo, hasta ahí yo ya llegué. En cambio, digamos, si todo eso lo convertimos a una infraestructura de virtualización de escritorios, por lo consiguiente, si se daña el hardware, eso va a ser transparente para el usuario, porque él puede recuperar lo que es su sistema operativo, su información y sus aplicaciones en cualquier dispositivo. Ahora, si se daña un componente de los anteriores, gracias a la granularidad que nos permiten estas tecnologías y estas estrategias, no hacen que entre estos dependientes sean realmente dependientes, al contrario, que se vuelvan ya más que dependientes, sean componentes que hagan parte del funcionamiento, pero que en el caso que falle alguno, digamos por ejemplo una aplicación, no significa que el usuario se va a quedar totalmente sin su entorno de trabajo. Cuanto a la seguridad y el cumplimiento normativo, todos los datos van a estar centralizados, y al estar centralizados nos va a permitir tener un mayor control de la seguridad. Vamos a manejar lo que son ya niveles de autenticación y autorización y control de acceso a esta información, y podemos manejar lo que es un cumplimiento normativo para el manejo de este activo, un activo muy importante en nuestras compañías, que es la información. Y la mayor continuidad del negocio. Esto nos da, ayuda a que nuestros entornos de escritorio cliente, al ser virtuales, esto nos va a permitir garantizar una mayor continuidad. Por ejemplo, en el ejemplo que yo les mostraba, les ilustraba, y adicionalmente va a haber una resolución más rápida de errores, ya al tener un mayor control de los mismos al manejar esa centralización. ¿Qué escenarios podemos ofrecer BDI? Podemos ofrecer BDI a dispositivos
no son administrados, es decir, ofrecer un escritorio con las aplicaciones y que puedan almacenar toda la información que realicen ellos en los centros de datos donde implementemos esta tecnología. Pueden ser a trabajadores contratistas, pueden ser también lo que son los empleados que manejan su propio portátil, su propio equipo de escritorio para las personas que manejan el teletrabajo, entre otras. También para ubicaciones remotas como sucursales, ubicaciones en el exterior, escenarios de trabajador de tareas, ya en este caso lo que son tareas operativas más que tareas administrativas. En este caso, por ejemplo, call center, registro de datos, estaciones de enfermería, entre otras, que implique pues manejo de tareas repetitivas. Y en este caso, escritorios que requieren altos niveles de seguridad y cumplimiento. ¿Correcto? Que esos son los escenarios específicos para el tema de BDI. Una infraestructura de BDI involucra componentes del lado del servidor y a nivel de cliente del servidor. Debe haber un agente de conexión, lo que llaman un connection broker, para poder hacer la entrega de sesiones o de máquinas virtuales a usuarios. Puertas de enlace, en este caso para yo hacer lo que es la misma entrega de sesiones o escritorios virtuales fuera de mi red. En este caso, cuando estamos accediendo desde Internet. El hipervisor para almacenar lo que son las máquinas virtuales o los servidores de RDS, en el caso que estemos manejando sesiones de usuario. La administración de la plataforma de virtualización o la administración del hipervisor. En este caso, plataformas como System Center Virtual Machine Manager, inclusive el propio administrador de Hyper-V nos permite hacer la administración de estos hipervisores. Y todo el tema de infraestructura de aplicaciones, si vamos a entregar aplicaciones virtualizadas o aplicaciones mediante un servidor de RDS. Y todo el tema de autenticación y autorización y control de acceso de quiénes, cuándo, cómo y en dónde pueden tener acceso al escritorio virtual o a las sesiones de usuario, en el caso de RDS, así como a la información y a las diversas aplicaciones que se les vaya a brindar acceso. Y el cliente, en este caso los componentes son hacer un escritorio optimizado para BDI, en conjunto un protocolo de acceso remoto. En este caso podemos hablar de diferentes protocolos de acceso que se manejan, y el tema de conectividad a la infraestructura de aplicaciones a la hora de poder hacer el delivery de las aplicaciones virtualizadas o aplicaciones alojadas en un RDS, y por lo consiguiente la administración y la supervisión. A ello la propuesta de valor que nos hace Microsoft es acompañada de un hipervisor, que en este caso es Microsoft Hyper-V Server 2008 R2, en este caso que es una versión gratuita del hipervisor de Microsoft, o en el caso de Windows Server 2008 R2 nos brinda la posibilidad de la característica de Hyper-V, que son las dos versiones que nos permitirían hacer lo que es los servicios de hipervisor. En Microsoft se manejan lo que son las suites de Microsoft BDI, hay suite estándar y hay suite premium. En ambas suites encontraremos el hipervisor, al igual que la administración de la virtualización mediante System Center, componentes de System Center. Y en el caso de entrega de escritorio, estamos hablando de la suite estándar, lo que es Windows Server 2008, el Connection Broker, el RDS Connection Broker para la entrega de máquinas virtuales, que vienen en ambas suites. Y en el caso que queramos también manejar lo que es adicionalmente el tema de entrega de sesiones por usuario, que si ya es a nivel de RDS nativo, utilizaríamos lo que es el BDI Premium Suite, ¿sí? A ello en este caso ya estamos hablando de entrega de escritorio. Podemos entregar un escritorio con aislamiento de la máquina virtual o aislamiento por sesión. A ello también estamos hablando de entrega de aplicaciones. Por ejemplo, en el caso de Application Virtualization,
entregando las aplicaciones directamente al escritorio virtual, que en este caso es la primera opción que estoy subrayando, ¿sí? Vienen ambas suites, y la segunda, que es la virtualización de aplicaciones a nivel de servidores de RDS, que solamente viene en la suite premium. A ello, Microsoft tiene diversos convenios. En el caso que queramos una infraestructura de VDI con servicios adicionales, entonces está aliado estratégicamente para los temas de VDI con Citrix y con Quest. En este caso vamos a hacer un focus a Citrix en este caso. Por lo consiguiente, Citrix tiene un producto que es Zen-Desktop. Nos ofrece 4 componentes, que en este caso es HDX. HDX lo que nos permite es una experiencia en alta definición, tanto a nivel LAN, sobre todo como WAN, ¿sí? En el caso de los trabajadores remotos que necesitan todo el poder de un escritorio, ¿sí? Como si estuviese realmente instalado en la máquina, solamente que pues toda esa experiencia viene desde el data center, ¿sí? Entonces nos ofrece una experiencia en alta definición. También lo que es una experiencia de usuario remoto requisida, que el hecho de yo estar trabajando en un escritorio virtual no quiere decir que voy a perder ciertos servicios, al contrario, la idea es ofrecer en lo posible los mismos servicios que venimos trabajando con nuestros usuarios en etapas anteriores, como lo manejemos en nuestras compañías. Synapse para lo que es el delivery de aplicaciones virtuales a entrega por petición. FlexCAD, que es una tecnología en la cual nos permite hacer una entrega dinámica de escritorios virtuales dependiendo del escenario en el cual se aplica al usuario, y Citrix Essential for Hyper-V, que en este caso es herramientas en las cuales nos permiten manejar lo que es administración de perfiles, optimización del almacenamiento y otras herramientas que complementan al hipervisor Hyper-V de Microsoft. Que hablábamos al principio, la idea es que las ventajas, digamos, de VDI es ofrecer la componentización, en el cual si se ve afectado el sistema operativo, no se van a ver afectadas ni las aplicaciones, ni los datos y configuraciones, que al contrario, que se vean recuperados de una manera instantánea. Al igual que, digamos, si hay un problema con la información, obviamente pues debemos tener un respaldo y no debe afectar lo que son las aplicaciones y el sistema operativo. Y por lo consiguiente, si falla alguna aplicación, no debe afectar nuestro sistema operativo ni nuestra información. ¿Correcto? Entonces, en cuanto al sistema operativo, podemos ofrecer lo que es virtualización de escritorio a nivel de una máquina virtual. Podemos ofrecer lo que es una sesión en Remote Desktop Services, conocido anteriormente como terminal. En el caso de aplicaciones podemos ofrecer lo que son las aplicaciones remotas, en este caso que hace parte de Windows Server 2008 y 2008 R2, ¿sí? Que nos van a entregar una aplicación, antes teníamos que entregar un escritorio por completo, ¿cierto? Ahora con RemotePP podemos entregar solamente la aplicación y el usuario, entre comillas, no va a notar si esa aplicación es remota, virtualizada o local. Simplemente la aplicación se integra al entorno del usuario, y la virtualización de aplicaciones, que ya estaríamos hablando de Application Virtualization, Synapse, en las cuales nos permiten entregar aplicaciones a los usuarios con diferentes perfiles que establezcamos. En el caso de Application Virtualization, que es un producto de Microsoft que nos permite entregar aplicaciones vía streaming, ¿sí? Y podemos con ella controlar lo que son aplicaciones, controlar la entrega. Puedo entregar una aplicación de un mismo fabricante y de un mismo producto con diferentes versionamientos. Además puedo controlar lo que es las conexiones concurrentes, relacionándolos con el licenciamiento. Puedo hacer lo que es el ACLs con las aplicaciones, es decir, puedo autorizar quiénes pueden acceder a ciertas aplicaciones, quiénes no, entre otras. Esto nos permite, además a eso, que el componente de aplicaciones ya sea granular y sea independientemente del sistema operativo y nuestra información, que nos ofrezca un mayor control y administración. Y en cuanto a los datos y configuraciones de usuario, estaríamos hablando de lo que son
Primero, la redirección de carpetas, que digamos dichas carpetas como el escritorio, los documentos y otras relacionadas no se almacenen en la máquina local, sino se almacenen en el file server destinado para este tipo de información de perfiles de usuario, o hacer lo que son los perfiles en roaming o los perfiles móviles, o para algunas personas conocido como perfil itinerante, pero en este caso vamos a tratarlo como el perfil roaming o el perfil móvil. Bien, entonces son 4 componentes que ya hablamos: el hardware, bueno, la sesión del usuario, la aplicación y el estado del usuario. La idea es que no se eviten lo que son las dependencias, y de tal manera que esto lo podamos implementar en un orden, y eso nos ofrezca lo que son beneficios al traer estas tecnologías. Bien, cuando hablamos de virtualización del usuario es centralizar el perfil del usuario y la información y no que estén descentralizados, porque digamos los escenarios típicos de una compañía es que puede haber información en un file server, puede haber una información en un equipo, puede haber información en un equipo de escritorio, puede haber una información en otro servidor, puede haber una información en un portátil, ¿sí? Entonces, al crear esa descentralización de información, no tenemos control de la información. Si nosotros no tenemos control de la información, muchísimo menos no podemos pensar el control de los respaldos de las mismas, ¿correcto? Entonces, al tener centralizado nos va a permitir, primero, un mayor rendimiento, ¿sí? Segundo, nos va a permitir un ahorro de almacenamiento, ¿sí? A nivel físico como lógico, ¿sí? Que nos reduce lo que son las necesidades de almacenamiento físico como lógicas en el caso de que voy a ocupar realmente el espacio que es, ¿sí? Y en este caso nos permite lo que es el escenario de PC reemplazable, lo que les comentaba. Si pasó algo a la máquina, no pierde la información. Y se facilita la protección de archivos porque al estar todo centralizado, podemos ya pensar en una estrategia de backup centralizada, y eso nos mejoraría bastante la administración, y no estaríamos en serios inconvenientes al tener escenarios descentralizados, más sobre todo para la información. En el caso de la virtualización de aplicaciones, estamos hablando de que nuestras aplicaciones puedan ser entregadas de forma instantánea, y no tengamos que esperar a que la aplicación sea entregada por medio de una instalación, ¿sí? Que estas aplicaciones, con solamente acceder al respectivo acceso directo, ya el usuario pueda estar trabajando de ella, ¿sí? Y que tenga la posibilidad de trabajar cualquier aplicación independientemente de la versión. Pero mi gracia, puede haber usuarios que, por ejemplo, tengan, no sé, un ejemplo real que a mí me pasó es un usuario tiene unas macros en Office 2007, sí, en Excel 2007, y aún no están soportadas en Office 2010 por parte del fabricante. Unas macros, una hoja de cálculo, un programa. Perfecto, pues en este caso, mientras se instala Office 2007, mientras se hacen las adecuaciones, ¿sí? Que eso sería en un escenario típico. En un escenario dinámico es poder entregar al usuario 2 versiones de Office sin que afecten al entorno y al sistema operativo, ¿sí? En ese caso ya esto nos permitiría una mayor flexibilidad, y por lo consiguiente esto optimiza lo que es el almacenamiento. Bien, en el caso de virtualización de la sesión, en este caso hay que tener en cuenta una cosa. Cuando nosotros hablamos de escritorios virtuales, ¿cierto? Todo el mundo, su primer pensamiento en gran mayoría es una máquina virtual, ¿sí? Bueno, puede que sea cierto, pero no es necesariamente una máquina virtual. Cuando hablamos de VDI, explicaba que hay 2 modos: aislamiento por máquina y aislamiento por sesión. Y ya el aislamiento por sesión, ya hablamos de un servidor de sesión compartida, conocido como un Terminal Services o Remote Services para el caso de Windows Server 2008 R2, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, en este caso ya se habla del escenario de virtualización de sesiones.
En el caso, digamos, de Zendesk, una ventaja ofrece la integración de experiencias de máquina virtual como escenarios de sesión por usuario. Ok. Bueno, ya cuando hablamos de virtualización de escritorio, ya en este caso nos proporciona escenarios centralizados del entorno de usuario y podemos manejar lo que son escenarios, primero el escritorio privado o el escritorio personalizado, que es el más común, o los escenarios compartidos, como escritorios compartidos o escritorios dinámicos, ¿sí? Que en este caso también son válidos, pero que requieren una administración y una expertise adicional. Ya en el caso que queramos integrar Application Virtualization con Zendesk, ¿cierto? Podemos manejar no solamente la entrega de aplicaciones en nuestros entornos de escritorios virtuales, ya les dije Zendesk, ¿cierto? Sino que al entregar estas aplicaciones podemos manejar diversos versionamientos, eliminando conflictos, ¿sí? De manera que, por ejemplo, puede entrar conflicto una versión de un mismo fabricante y un mismo modelo de aplicación con otra. O puede con una aplicación que es totalmente diferente, nada que ver, si digamos, por ejemplo, instalo, digamos, un programa contable y al instalar un programa contable me afecta a las otras aplicaciones, ¿sí? Entonces, ya con una virtualización de aplicaciones no debería por qué afectar las aplicaciones, ¿sí? Porque cada aplicación está instanciada virtualmente y en este caso solucionaría muchos de los problemas donde la aplicación, si no trabajan con un usuario estándar, la aplicación no funcionaría. Es decir, digamos que hay algunas aplicaciones que estrictamente quieren funcionar con un usuario administrador local, ¿sí? Por en este caso, si a una virtualización de aplicaciones podría corregir esos escenarios en los cuales que se ejecuten estas aplicaciones que requieren dichos privilegios sin necesidad que el usuario sea administrador local de su máquina. Nos permite lo que son las consolidaciones y el tema de integración con los perfiles de usuario, ¿sí? Eso pues hay una cierta mejora, porque pues al haber la mejora de virtualización del estado de la sesión, las aplicaciones ya irían a almacenar en una ubicación de red independientemente de donde se esté ejecutando las aplicaciones, independientemente del escritorio o de la sesión donde se esté ejecutando. Ahora vamos a hablar de los modelos de escritorio, ¿sí? Los cuales hay dos, el personal y el agrupado, o conocido como también en el caso del personal, como el escritorio personalizado, ¿sí? Y o en el caso del agrupado, como el escritorio dinámico. El escritorio personal nos proporciona escenarios centralizados basados en máquinas virtuales para los usuarios individuales, que pueden ser completamente personalizados. En pocas palabras, es que el usuario tenga una máquina virtual propia para él, ¿sí? Que en ese caso se perfilan usuarios que tengan tareas especializadas o que en este caso sean tareas que ya pasen más de las tareas operativas, ¿sí? Al igual que en esto de los escritorios personales, puede manejar desde cualquier dispositivo, ¿sí? Y puede encontrar tal cual su escritorio, ¿sí? Por ejemplo, si lo trabaja desde un portátil, desde un mini, desde un computador de escritorio, desde un cliente delgado, inclusive desde una tablet, ¿sí? Y para el caso del escritorio agrupado, ¿sí? Podemos nosotros manejar un escritorio centralizado basado en una máquina virtual en base a un grupo de máquinas virtuales que compartan múltiples usuarios. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que las máquinas virtuales se basarían en una imagen, en lo que llaman una plantilla maestra o una semilla, ¿sí? Que también es como el término conocido, ¿sí? En el cual esa imagen se comparte a múltiples usuarios que tengan determinadas aplicaciones en común y hayan tareas estandarizadas de rutina o tareas operativas como yo les estaba mencionándolas.
Ejemplo, pueden ser aplicaciones de capas, ¿sí? Que digamos una aplicación de la capa de presentación de una aplicación contable, un CRM, un ERP, ¿sí? O aplicaciones web, o suites de ofimática en el caso de Office, entre otras. De tal manera que podemos dar opción de que estos escritorios virtuales, agrupados o dinámicos, en el próximo cierre de sesión, si queremos habilitarlo, se maneje lo que es el escritorio descartable o desechable, ¿sí? Que en base, si se cierra la sesión, todo lo que hizo en ese escritorio, adentro del escritorio, se pierde y recupera el estado original como nosotros queramos dejarlo, ¿sí? En este caso, ahí sí necesariamente tendríamos que manejar lo que son los perfiles móviles o la virtualización de estado, porque pues en este caso si el escritorio es descartable, no vamos a asegurar el almacenamiento de información sobre esa máquina virtual, ¿sí? Ya tendríamos que manejar lo que es la virtualización de estados. Entonces aquí está lo que es escritorios virtuales estáticos, fijos, persistentes o personales. Y el escenario de escritorios virtuales dinámicos, no persistentes o agrupados. Y allá tendremos que manejar aquí lo que les decía, obligatoriamente la virtualización de perfiles o de estado. En el caso, necesariamente tenemos que manejar lo que es la virtualización de aplicaciones. Tanto a nivel de Application Virtualization, CNAP, o Terminal Services o RDS. Aquí en el caso de TS Remove App, quiere decir que en el caso de para Windows Server 2008, en Windows Server 2008 R2 es RDS. Y acá en el caso de virtualización de aplicaciones, también conocido como Softgrid, Softgrid era el nombre anterior del producto de Application Virtualization, en el caso de Microsoft, ¿sí? Recordémonos que Application Virtualization, sus orígenes, Microsoft hizo la compra de Softgrid y pasó a ser subsidiaria de Microsoft, mientras se realizaba la integración con el fin de poder ofrecer ya el producto Microsoft Application Virtualization. Bien, tenemos que nosotros hablar de una cosa que es el almacenamiento de las máquinas virtuales, que existen almacenamiento agrupado y el almacenamiento compartido y el almacenamiento privado, ¿sí? Que en este caso vamos a hablar lo que es el almacenamiento agrupado para los escritorios compartidos, que podemos manejarlos como aprovisionamiento dinámico o como se conoce en el término que es el Team Provisioning, clones vinculados, que en este caso ya estamos hablando de una imagen maestra y unas imágenes hijas o diferenciales, y en el caso de almacenamiento privado, que ya serían los escritorios monolíticos, ¿sí? Para escritorios personalizados o individuales, manejarían su propio almacenamiento, es decir, manejarían su propio disco duro virtual en este caso. Bien, continuando, en el caso del almacenamiento privado, como les comentaba, un VHD por escritorio, esto nos brinda una administración simple y los datos son persistentes, ¿sí? Y en este caso las consideraciones que tendríamos que tener es requerir el aislamiento de las aplicaciones para un buen funcionamiento, ¿sí? Que en este caso pues las aplicaciones no estén involucradas en ese almacenamiento. Ya tendremos que manejar lo que es virtualización de aplicaciones. Ya es más como una recomendación, ¿sí? ¿Sí? Estamos hablando de implementar una estrategia de BDI, debemos pensar en lo posible que sea granular, ¿sí? Sistema operativo, datos, aplicaciones, entre otros componentes. Y en el caso del almacenamiento agrupado, ya hablamos de los clones vinculados. Hablamos de una imagen maestra y de una imagen hija o diferencial, que ya estamos trabajándola por medio de escritorios, el cual pueden llegar a ser desechables, ¿sí? En el cual sí, al cerrar la sesión, perdería, pues, en este caso, lo que es la imagen diferencial de lo que estaba trabajando el usuario. El beneficio es que no es un almacenamiento pasado, o sea, es decir, no va a requerir un almacenamiento así a grandes cantidades, pero
Ahí sí más que consideraciones son cuidados que debemos tener en este modo que elegimos, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado al elegir el almacenamiento agrupado porque esto requiere una administración, un proceso de actualización, un proceso de procesos adicionales y por lo consiguiente, pues ese es el más complejo. Hay otro que yo le agregaría y es un proceso de persistencia, ¿sí? Si nosotros no tenemos persistencia en la administración de esta modalidad, podemos tener serias dificultades. Entonces hay que pensarlo dos veces. ¿Por cuál nos vamos a ir? ¿Por el almacenamiento privado o personal o agrupado o compartido? ¿Sí? Que serían los dos modos. En el caso de los escritorios personales, ¿qué recomendaciones vamos a ir a dar? ¿Sí? El escritorio personal se aconseja para las personas que sean trabajadores de oficina, que no requieran tareas operativas, o sea, que sean más allá de las tareas operativas que diga, y son usuarios que en todo momento son móviles, que independientemente del dispositivo van a estar siempre, trabajando. Ejemplo, un ejecutivo de ventas o un ejecutivo gerencial llega a su organización, se conecta en un equipo, un ejemplo, un Core i3, pantalla plana, sus otros componentes, y accede a su escritorio virtualizado. Tiene una reunión, sale de su organización, va en camino, en el taxi o en el vehículo que lo estén transportando, saca su tableta que tiene, digamos, alguna conectividad 3G o 4G o WiMAX, y se conecta a su escritorio virtual, inclusive desde la propia reunión donde va a ir, se conecta a su escritorio virtual desde una Wi-Fi o en el caso con su red móvil, ¿sí? Entonces, en este caso siempre va a estar entrando y saliendo, pero la idea es que vea tal cual su escritorio. A ello hay que tener en cuenta que para BDI es necesario el tema de identidad, ¿sí? En este caso requerimos puntualmente lo que es los servicios de directorio activo, ¿sí? También lo que es manejar lo que es imagen individual, manejar lo que es minimizar lo que es la duplicación de imágenes, hay que tener en cuenta eso, y manejar lo que es la administración directa de imágenes, es decir, minimizar este tema de administración directa, ¿sí? Que hagamos lo que es la granularidad del sistema operativo, ¿sí? Contra los datos y las aplicaciones, que empecemos a manejar virtualización de estado también para esos escritorios, redireccionamiento de perfil, de carpetas y la virtualización de aplicaciones, ¿sí? Application Virtualization, que es por medio de streaming en aplicaciones empaquetadas virtuales, o el Remote app, que son alojadas en un Remote Desktop Services. Y maneja lo que es la administración del sistema operativo con herramientas, las cuales manejen lo que es control remoto, administración, inventario, actualizaciones de aplicaciones como actualizaciones de las mismas aplicaciones como sobre todo del sistema operativo, ¿sí? Hay que tener en cuenta que pues esto es más sencillo de administrar, más personalizado y pues bueno, es más integrado con las herramientas de hoy por hoy. Ya para el escritorio agrupado o escritorio dinámico, ¿sí? Versus al escritorio personalizado o fijo o estático, conviene más para las personas que manejen tareas operativas y en este caso, pues, si queremos que siempre el escritorio sea autorreconstruible a prueba, digamos, de toda falla, con solamente cerrar la sesión ya está restableciendo la máquina virtual y la próxima vez que se conecte encuentra el escritorio en su estado original. Hay que tener consideraciones que bueno, este escenario se puede entregar a través de virtualización de la sesión o virtualización de la presentación, que eso qué quiere decir, a través de un RDS, y es muchísimo más barato, ¿sí? En este caso, en manejar el escenario de escritorios virtuales agrupados.
Ahí sí tenemos que manejar lo que llaman un broker o un agente de conectividad para la entrega de sesiones o máquinas virtuales. Si se manejan escritorios virtuales en clústeres, eso pues no tiene importancia. En el caso de perfiles, de manejar minimizar la administración directa de imágenes, debemos manejar lo que es perfiles roaming, redirección de carpetas y aplicaciones componentizadas, entregándolas por medio de una virtualización de aplicaciones. Y bueno, hay que tener en cuenta que al manejar el escenario agrupado o dinámico, estamos manejando el escenario de clon vinculado, ¿sí? Que a partir de una máquina se hace una imagen maestra o semilla y se hacen lo que son imágenes diferenciales o hijas, ¿cierto? Que por lo consiguiente, al actualizar la imagen maestra, necesariamente tendremos que dejar por fuera los equipos que requieran que estén conectadas con esa imagen maestra, ¿sí? O en ese caso, buscar cómo alojar esos nuevos escritorios en escenarios de clon vinculado y hacer lo que es la migración a esos nuevos escritorios con esas actualizaciones. Entonces, ahí es más complejo y más doloroso. Si se quiere manejar lo que es el escenario de escritorios virtuales agrupados, debemos considerar lo que es el manejo de Citrix, que nos ofrece ventajas en cuanto al tema de almacenamiento y el aprovisionamiento, ¿sí? Ya en este caso se puede hacer sobre Hyper-V y bueno, también podemos considerar otra alternativa que es a través de un Remote Desktop Services o comúnmente conocido como el Terminal Server, que nos ofrece este escenario similar y pues también nos ofrece pues muy buenos resultados. Entonces, en parte pues es menos complicado, menos personalizado, pero es más difícil de administrar. ¿Sí? Ahí debemos tener cuidado, entonces hay que planear muy bien el tema. Bueno, ¿por qué el escritorio agrupado es más difícil? Lo que les hablaba, clones vinculados, hay que hacer mantenimientos. Los usuarios pueden tolerar estos cambios, ¿sí? Es decir, primero, los usuarios pueden tolerar estos cambios porque los usuarios tendrán que estar abajo. En el caso que no los quiera tener abajo, podrían manejar otro conjunto de escritorios o lo que llaman normalmente el pool de escritorios, pero a ello pues los usuarios tendríamos que hacerles la migración, ¿sí? Tendríamos que, los usuarios ya no se tendrían que conectar a cierto pool, sino al nuevo pool, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta que si yo modifico la imagen maestra, muchas veces no va a tolerar la imagen diferencial esos cambios, ¿sí? Y bueno, eso sí sería lo que les decía, eso es catastrófico el tema porque tiene que haber alguna interrupción en cualquier momento, sea como lo queramos manejar en los dos ejemplos que yo les decía. Pueden haber muchos más ejemplos, pero son los ejemplos más conocidos y los ejemplos con los que yo he tratado estos escenarios, ¿sí? La solución, bueno, es duplicar la imagen, actualizarla, crear un nuevo grupo, ¿sí? Para que la interrupción sea muchísimo menor. Y bueno, ahí sí la imagen maestra o la nueva semilla, ahí sí tenemos que manejar updates, actualizaciones de anti-malware, que ese sí es muy delicado el tema de mantener al día los antivirus con este escenario y cualquier otra cosa que queramos implementar. Vamos a hablar del escenario aislado de sesiones con máquinas virtuales versus a máquinas virtuales que diga. Entonces debemos estudiar muy bien en base a lo que hemos estudiado anteriormente. Terminal es por sesión, en VDI es por máquina virtual, el expertise es en terminal, obviamente es en terminal, en VDI ya tengamos un expertise en temas de virtualización y plataforma, y el tema de las sobrecargas de revisiones o actualizaciones, ya en el caso de Terminal Services sería mucho más sencillo, porque en el caso de Terminal ya estaríamos hablando de hacer actualización en los servidores propios de RDS versus a VDI, que en VDI pues tocaría hacerlo en cada máquina virtual, dependiendo de la facilidad. Si es en un escritorio personal o personalizado, pues es muchísimo más sencillo. Al agrupado, sí, ahí están las condiciones que yo les mencionaba. En Terminal,
la utilización de recursos es altamente disponible. En el caso de BDI, pues podría llegar a ser menos eficiente si no se tiene una planeación o una administración efectivas, ¿sí? Entonces hay que hacer una buena administración. Permítame un segundo, que tenemos problemas de sonido. Ok, volvemos a la presentación. Tuve unos inconvenientes de sonido. Bueno, continuamos acá. Listo. Entonces, este sería el escenario en el services, ¿cierto? Observen que el terminal services tiene características de experiencia de usuario, es decir, que las sesiones se ven reflejadas como capacidad y ajuste de tamaño. El tema es que hay que tener en cuenta el tema del rendimiento, que es muy objetivo y depende de muchas circunstancias, advertencias. Hay que hacer una buena planificación y lo que llaman una prueba de concepto, ¿sí? Que a esto la prueba de concepto tiene que manejarse primero en qué hardware va a funcionar el tema de las conectividades de escritorios virtuales. Segundo, tema de con qué hardware y periféricos voy a trabajar, ¿sí? Tercero, el tema de controladores y dispositivos, las cargas de trabajo de escritorio, es decir, el uso que le van a dar a estos escritorios y el rendimiento que esperan, y la calidad de aplicaciones, es decir, si estas aplicaciones están listas o no tienen impacto o requieren mejorar o no están listas para funcionar en un escenario de BDI, ¿cierto? Las indicaciones para ello es el tema de cuántos procesamiento, disco, memoria y red sobre todo quiero. Y dónde van a ser ubicados los servicios y hay que hacer digamos, las comparaciones, en este caso, con el hardware y software pertinentes. En el caso del procesador hay que tener en cuenta que si no se tiene la tecnología Second Level Address Translation, SLAT, no nos arriesguemos a hacer una compra sin esta característica, ya que pues, en este caso la característica nos brinda un mayor rendimiento a la hora de recorrerla en las paginaciones, las tablas de paginamiento de los sistemas operativos de forma directa, ¿sí? No hay una traducción intermediaria, ¿sí? Por lo consiguiente, al no haber intermediación va a haber un mejor rendimiento y un ahorro de recursos. Bien, en este caso es importante resaltar que Hyper-V ofrece hasta 64 máquinas virtuales por servidor en escenarios de clustering. Bueno, 384 máquinas virtuales por servidor en escenarios de no agrupación en clustering y 8 máquinas virtuales por núcleo, ¿sí? Hay que tener en cuenta que esto es un dato, lo último es un dato, no es una limitante de arquitectura, es un dato de evaluación que han hecho, digamos, validaciones, pruebas. Si podemos pensar en cuanto al tema de disco, en cuanto al tema de I/O, ¿cierto? El tema de SAN es el patrón oro para este tipo de almacenamientos, ¿sí? Y rendimiento en disco. Bueno, la diferencia es que en una SAN vamos a tener el tema de mucho caché, el tema de duplicación, ¿sí? Hay almacenamientos que manejan de duplicación, que eso es algo muy buenísimo y eso nos permite lo que es un ahorro vital y retorno de inversión a nuestras compañías. También el tema de que es muchísimo más fácil, rápido
Y hay que tener en cuenta que cuando ustedes les hablan del concepto de Storage Area Network, o sea, SAN, no quiere decir el concepto de NAS a través de la red, o sea, Network Attached, Network Attached Storage, que son dos conceptos muy diferentes y distintos. ¿Sí? Entonces, cuando hablen de SAN, es SAN. ¿Bien? Y el caso de RDS no requiere una enorme inversión de almacenamiento de SAN. En lo posible, si tengo un presupuesto, digamos, para arrancar, entre comillas, y en una próxima oportunidad ya podríamos pensar en una SAN. Bien, pues pensemos en un almacenamiento de Data Storage, es decir, un almacenamiento local, muy bueno, excelente rendimiento, dependiendo de la arquitectura que yo elija, dependiendo del bus, si mis discos van a ser normales, normalitos o estado sólido, ¿sí? Y en este caso, pues ya podemos pensar en un almacenamiento RAID 0 más 1, ¿sí? Para un mejor rendimiento de lectura y escritura que el propio RAID 5, ¿sí? Entonces, el RAID 5, pues en este caso manejan esquemas de paridad. Cada disco se pierde 33%, 33.3%, y bien. Bueno, y en el caso que, por más mal que esto, bueno, la idea no es tanto, sino que podemos iniciar un BDI con RDS, ¿sí? Sería una muy buena alternativa. El tema en cuanto a los IOs de disco, normalmente el IOs de disco en peak, ya en su utilización máxima, en este caso estamos hablando de unos 3500. En el caso cuando ya extendemos 64 máquinas virtuales de manera simultánea, nosotros ya teníamos reflejado en un estudio, ¿sí? Que nos muestra acá en la diapositiva. La idea es que, digamos, tengamos el tema de iOS lo más mejorado posible, dependiendo del rendimiento de nuestras unidades, va a ser mejor el rendimiento. La manera mejor, digamos, de entender los iOS ya es el tema de hacer comparaciones de rendimiento de disco versus ASAN, ¿sí? Cuanto a memoria debemos tener el tema de memoria que sea muchísimo más grande, ¿cierto? Entre más memoria, muchísimo mejor. Pero estamos supeditados o restringidos al tema de la arquitectura en nuestros servidores. ¿Qué memorias están disponibles? ¿Cuál es la DIM más grande que tiene el fabricante o la que sea soportada? Y hoy en este caso tenemos que tener la mayor cantidad de RAM, como no sea posible, para poder escalar en el futuro. ¿Sí? Digamos lo de la virtualización, uno de los puntos claves es la optimización de recursos, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta esa premisa o ese factor. Y debemos asignar al menos 1 GB a cada máquina virtual, si estamos hablando de manejar 7 máquinas virtuales. Por cada 7 máquinas virtuales debemos manejar 1 GB como mínimo en cada una. La idea es que se tenga una suficiencia de RAM. ¿Con qué fin? Con el fin de que nosotros podamos evitar lo que es la paginación de disco, ¿sí? Al evitar la paginación de disco, pues no vamos a requerir pues, almacenamientos adicionales y pues no vamos a tener lo que son los cuellos de botella. Redes es un tema muy importante, ¿sí? Porque, bueno, en este caso es muy importante que tengamos cerca los servicios, como sean posibles, que los tengamos cerca en cuanto a temas de conectividad. Y bueno, si vamos a trabajar a nivel de LAN, no es un cuello de botella, pero sin embargo hay casos en los que pueden haber cuello de botella si la red no está en correctas condiciones. Es decir, si nosotros encontramos algún tema de configuración de switches, de VLANs, de rendimientos, bueno, también se puede decir que si hay problemas de cableado, problemas de condiciones de red, inclusive hasta por problemas más mínimos, un loop, ¿cierto? Pueden llegar a afectar el procesamiento de una red, inclusive el rendimiento de los equipos, ¿sí? Entonces es muy importante que nos metamos en un proyecto de virtualización de escritorios o de servidores inclusive. El tema de red tiene que estar impecable, pulcro, entre comillas, ¿sí? Bueno, como nosotros lo podríamos, no diría así en mi país. Bien. Tema de nivel 1, hay que tener en cuenta que ya es otro nivel.
y ahí sí tenemos que manejar lo que es una un mayor estudio y un mayor análisis y un mayor esfuerzo de implementación para obtener una mejor experiencia desde afuera. Hay que tener en cuenta lo que es la optimización de tráfico. En este caso, ya si queremos tener una mayor optimización de tráfico, ya tendremos que pensar en otras soluciones que hablábamos al principio. En el caso de límites de Hyper-V y opciones, Windows Server 2008 nos ofrece diferentes esquemas de licenciamiento. En el caso de estándar, una virtual licenciada. En Enterprise nos ofrece 4 virtuales licenciadas. Y en Data Center nos ofrece una licencia ilimitada para las virtuales que requiramos. ¿Sí? Nos admite hasta 2 terabytes de RAM. Adicionalmente, el tema de si vamos a manejar el hipervisor gratuito, Hyper-V 2008 R2, admite hasta 1 terabyte de RAM. Y en Windows Server 2008 R2 y Hyper-V 2 nos permite manejar hasta 384 máquinas virtuales en cluster o sin cluster y 1000 invitados por cluster. En cuanto a requerimientos de memoria de disco para VDI, en cuanto a recomendaciones, bien, hay que tener en cuenta que hay que utilizar discos fijos en cuanto sea lo posible, es decir, discos virtuales de tamaño fijo. Con eso reducimos la fragmentación de disco. Es indispensable manejar esto en entornos que no sean no SAN, ¿sí? Porque en este caso sí ya la fragmentación ya es más visible, en el caso de discos duros de tamaño dinámico o de expansión dinámica. Bueno, lo posible la idea es tratar de evitar los escenarios de clon vinculado, o sea, es decir, diferenciación de discos, tener la memoria RAM lo más que podamos para aprovisionar nuestras máquinas virtuales y a esto, pues, no maneja, ya con esto, pues, evitaríamos lo que son los cuellos de botellas y las paginaciones, ¿sí? A mayor paginación es porque tenemos insuficiencia de memoria y tenemos más I/O en disco. Bien, vamos a ser muy breves. Bueno, yo ya terminé lo que es como la parte central de la presentación, ¿sí? Pues vamos a finalizar. El tema que vamos a tratar es sistemas operativos con Windows 7 sobre VDI. Ya tiene dos optimizaciones importantes cuando estemos integrando Windows Server 2008 R2 y Windows 7 con las tecnologías de VDI Hyper-V. Cuanto al tema de Remove FX, que nos permite crear experiencias enriquecidas multimedias que sean similares en escritorios virtuales o en sesiones a nivel de remote de estos servicios, ¿sí? Y memoria dinámica en cuanto al tema de consolidación de memoria y rendimientos predecibles en los cuales, dependiendo de la carga de trabajo, va requiriendo memoria en la medida que tenga disponibilidad y lo que considere y sea posible. Bueno, hay que tener en cuenta que VDI está restringido en términos de memoria y de I/O de disco. En Windows 7 es el ideal porque Windows 7 está optimizado para este tema, ¿sí? Ya que requiere menos I/O de disco. Bueno, que requerimos memoria RAM, aunque el tema de memoria RAM, lo ideal es que manejemos un estándar, ¿sí? Los soportados 1 GB, si no estoy mal, por cada máquina virtual, en el caso de DI, si no estoy mal. Por lo general, pues, el tamaño mínimo que uno maneja es 1 GB, 2 GB, 2 GB, 4 GB para cada escritorio virtual. Y bueno, la RAM es un límite temporal artificial. Y hay que hacer, digamos, lo que es un tuning, ¿sí? Un tuning. En cuanto al tema de servicios de sistema, que los que no requiramos, miremos cómo podemos desactivarlos o manejarlos, minimizar el tráfico de red. Hay que mirar las aplicaciones que eviten en lo posible, digamos, por ejemplo, lo que es la renderización, a menos de que sea necesario para lo que vayamos a hacer, porque eso consume tráfico de red.
Y protectores de pantalla, pues en lo posible que sean protectores de pantalla muy sencillos, ¿sí? Comprobar que las aplicaciones manejen eficientemente el tema de I/O en disco. Para ello podríamos manejar el tema de Performance Monitor y que sean los controladores los últimos que estemos trabajando. Ya en Windows 7 podemos manejar lo que son las diversas tecnologías para, en estos casos, por ejemplo, el tema de experiencia de usuario, que en este caso, tanto en sesiones remotas como en escritorios virtuales, se maneja el look and feel, el tema de Audio Glass, el tema de compatibilidad de multimedia y entrada de audio, el tema de multimonitor y el tema de aceleración de mapa de bits, que es mejorada en el caso de contenidos como Live, Flash y contenidos en 3D. Mejoras específicas en BDI, podemos ver lo que es a nivel de broker, en cuanto a soporte de máquinas agrupadas y dedicadas. En cuanto a migraciones de envío de máquinas, es decir, pasar una máquina virtual de un host físico a otro, en el caso estamos hablando del line migration. Y en el tema de volúmenes compartidos, en el cual podemos almacenar varias LUNs de distintas máquinas virtuales en una LUN única, ¿sí? Que es lo que llaman el Cluster Share Volume o el CSV. El tema también de RDP, multimonitor, experiencia de escritorio y composición, tema de Windows aéreo, en pocas palabras, el tema de audio bidireccional, más que todo para el tema de YP, y el tema también de, en cuanto a las mejoras de ServicePaw 1, el tema de conexión remota genérica de multimedia, de multimedios, Flash, Real Player, QuickTime, y todo el tema de amplia compatibilidad USB, que es lo que llaman la famosa redirección de dispositivos. Obviamente debemos hacer lo que es esas pruebas de concepto para validar las redirecciones de dispositivos. Ya para finalizar, vamos a tratar lo que es la parte de planificación. Hay que considerar que BDI requiere una inversión adicional en nuestro centro de cómputo y adicionalmente un software adicional para la administración de BDI y experiencia del usuario. Bueno, en cuanto a la experiencia de usuario, hay que tener en cuenta que no hay modo sin conexión para los escritorios virtuales. Los escritorios virtuales no serían aptos para una persona que esté offline en la empresa de todo. Y hay que tener en cuenta que si no tenemos las condiciones adecuadas para de networking, para ofrecer una experiencia de usuario enriquecida fuera de la LAN, tenemos que pensarlo pues 2 veces, ¿sí? Hay que hacer un estudio exhaustivo para saber si somos aptos en BDI en escenarios complejos o en escenarios muy exigentes. Y en cuanto al rendimiento de aplicaciones, hay que tener en cuenta que si hay aplicaciones dependientes de la red, digamos por ejemplo en el caso de WebP, podrían tener un rendimiento degradado si no tenemos un proceso para validar este tipo de aplicaciones. Es posible el funcionamiento, pero esto requiere bastante trabajo, que es diseño, planeación, implementación, entre otras. Y las aplicaciones que requieran gráficos intensivos, hay que hacer sus validaciones a nivel de WAN. En este caso, lo que hablábamos, escenarios en los cuales al inicio trabajadores contratados, contratistas, lo que llamamos nosotros acá en nuestro país, PCs de propiedad de los empleados, sucursales remotas o en el exterior, trabajadores con cargas operativas y escritorios no móviles. Por lo consiguiente, esta es la idea que se quiere llegar. Se quiere llegar es centralizado, todo que lleguemos hacia una nube, que podamos fabricar una nube para todo el tema de escritorio, ¿sí? En el cual que podamos ofrecer nuestros servidores a nuestro almacenamiento que esté soportada sobre una plataforma de virtualización, que haya un agente de escritorio, que haya un agente para aplicaciones virtualizadas,
que haya perfiles en roaming y redirección de carpetas. Obviamente esto va ligado a una administración de nuestros servidores, almacenamiento, virtualización, y a ello pues de por medio de estar la red, que es un componente muy importante, ¿sí? Y los puntos de acceso, ya sea desde adentro o desde afuera. Bien, a ello, los 5 pilares que hablábamos también durante la charla en resumidas cuentas: administración integrada, seguridad y protección de datos, acceso desde cualquier parte y agilidad y continuidad del negocio. Microsoft puede brindar todos estos servicios, y hay que tener en cuenta que para poder llegar a esto no necesariamente BDI es la solución para ello. Hay que tener en cuenta soluciones de administración proactivas o dinámicas, en las cuales se complementan muy bien con el tema de la suite de System Center. Ahí estamos hablando de System Center Virtual Machine Manager 2012, la próxima versión que va a salir. También estamos hablando de System Center Zen Service Portal 2.0, que es una característica de Virtual Machine Manager. Está también Configuration. Estos dos, se me olvidaba, hacen parte de lo que es la administración de las plataformas de virtualización de Microsoft, componente de administración de virtualización. Está también el tema de System Center Configuration Manager para todo el tema de administración de nuestros equipos o infraestructuras que tengamos en nuestra red, ¿sí? Inventarios, actualizaciones de software, despliegues de sistema operativo, despliegue de aplicaciones, integración con Application Virtualization, entre otras. Operation Manager para todo el tema de monitoreo, para el tema de protección y continuidad de negocio y recuperación, Data Protection Manager, tema de Helpdesk, Service Manager, y todo el tema de orquestación con Opalis o System Center Orchestrator en la versión 2012, la próxima que va a salir. Bien, conclusión: BDI se puede implementar de varias maneras. La idea es comprender los pros y los contras y argumentar a favor del enfoque de BDI para implementar el escenario correcto si somos aptos. Bien, antes de cerrar, bueno, la charla en realidad está presupuestada para 90 minutos. Sé que pasamos más de una hora, pero una hora no es suficiente, 1 hora y media tampoco sería suficiente para ver este tema. Este solamente es un abrebocas, y esto pues ya es muy enfocado al tema de que hay una arquitectura para ello, ¿sí? Que debemos revisar muy cuidadosamente. Esto no es de un día para otro, esto requiere muchas tareas, que es un proceso de discovery, un proceso de prueba de concepto, un proceso de que pues en medio de esos dos hay un análisis, una evaluación, después de ello hay unos resultados, ahí podemos ya hacer el diseño, la planeación, hacer una preproducción o un piloto, hacer lo que es una implementación gradual, y a ellos las diferentes retroalimentaciones y afinamientos.